Muy bien, vamos a ver ahora la clasificación de triángulos por la medida de sus ángulos. Esta es la clase 2.1 de la unidad 2. Le saluda el profesor Noé Sánchez. Vamos a ver lo siguiente. Encontramos aquí tres grupos de triángulos. Dice qué características tienen los ángulos en cada grupo de triángulos. Aquí tenemos el grupo A, tenemos tres triángulos con sus respectivos ángulos. Tenemos el grupo B también con tres triángulos con sus respectivos ángulos. Y el grupo C, que tenemos tres triángulos también con sus respectivos ángulos marcados. Entonces, la pregunta es, ¿qué características tienen los ángulos en cada grupo de triángulos? Veamos la solución en el grupo A. Dice, la característica de cada grupo es, los triángulos del grupo A tienen todos sus ángulos agudos. Veamos si eso es cierto. Los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Miren, 30, 65, 85. Miren, no hay ni un ángulo que mida 90 o más de 90. Todos miden menos de 90 grados. Por lo tanto, la característica del grupo A es que todos sus ángulos son agudos. Vamos a ver las características del grupo B. Los triángulos del grupo B tienen un ángulo recto. Es decir, que en cada triángulo debe haber un ángulo que mide 90 grados. Si ustedes se fijan, este que no tiene número es un ángulo recto. Miren la posición y la forma del ángulo, es recto. Es como la esquina de una ventana, como la esquina de una puerta. Eso es un ángulo recto. Aquí también tenemos uno, miren, que es un ángulo recto. Y aquí también tenemos un ángulo recto. Es decir, que en el grupo B, por lo menos un ángulo es recto. Los demás, los otros dos no son rectos, miren. Es decir, este mide 30, este mide 60, son ángulos agudos, pero por lo menos un ángulo es recto, mide 90 grados. Entonces esa es la característica del grupo B. Veamos la característica del grupo C. Los triángulos del grupo C tienen un ángulo obtuso, un ángulo. Veamos, este es obtuso, miren, mide 115, mide más de 90 grados. Los ángulos obtusos son los que miden más de 90 grados. Este tiene 115, este tiene 100 y este tiene 140. Entonces en el grupo C, los tres triángulos tienen un ángulo obtuso. Vamos a ver entonces cómo se llaman los ángulos que tienen, los triángulos que tienen sus ángulos agudos, los triángulos que tienen un ángulo recto y los triángulos que tienen un ángulo obtuso. Veamos aquí, este es el comprende y esta es la parte que ustedes van a escribir en su cuaderno. Dice, si todos sus ángulos son agudos, es un triángulo acutángulo. Quiere decir que los triángulos que tienen todos sus ángulos agudos se llaman acutángulo. Si tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Así se llama, triángulo rectángulo. Los que tienen un ángulo recto es cuando un ángulo mide 90 grados. Si tiene un ángulo obtuso, es decir, que tengan un ángulo que mida más de 90 grados,
se llama triángulo obtusángulo. Muy bien, aquí tenemos, por si olvidas la clasificación de los triángulos por la medida de sus ángulos, puedes guiarte por la siguiente idea. Cuando escuches la palabra acutángulo, acutángulo viene de agudo, y los agudos miden menos de 90 grados. Y cuando escuches la palabra rectángulo, viene de recto, recta, viene de recto. Entonces los rectos son los que miden 90 grados. Y obtusángulo, obtusa viene de obtuso, de un ángulo que es mayor a 90 grados. Eso es solamente para ir recordando. Ahora aquí están estos ejercicios. Resuelve, dice, clasifica los siguientes triángulos en acutángulos, rectángulos u obtusángulos. Vean las medidas de cada uno de los triángulos. Los pueden copiar en su cuaderno, los triángulos con sus medidas, y escriben a la par o debajo del triángulo qué es, si es acutángulo, si es rectángulo o si es obtusángulo. Aquí pueden escribir ustedes debajo de cada triángulo. Les dejo el siguiente video. Bien, así hemos llegado a la finalización de la clase. Gracias por su atención prestada. No olviden suscribirse al canal de YouTube Matemática Profesor Sánchez para seguir viendo estas clases.